que, en la que esperamos que el Señor hable a nuestra vida. Gloria a Dios. La verdad no me esperaba este enorme privilegio, pero si el Señor dice que hable, Él va a poner palabras en mi boca y Él va a abrir esos corazones. Él va a abrir ese entendimiento esta noche. Amén. Gloria al Señor. Primero de Reyes, capítulo 19. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer esta hermosa noche del versículo 13 en adelante, del 13 al 16. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Oramos esta noche, Señor. Le damos gracias porque en su grande misericordia nos permite estar hoy alabando y adorando su santo y precioso nombre en este lugar. Le damos gracias, amado Dios, por abrir las puertas de este ministerio para todo aquel que tiene hambre y sed. Señor, gracias porque a través de la vida de sus siervos usted siempre viene cumpliendo, amado Dios, el propósito para los cuales usted nos ha llamado esta noche. Oramos, Señor, y le pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, que prepare nuestro corazón para poder recibir su bendita palabra, Señor. Hable a nuestra vida, en el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos gracias, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta noche. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que vive y a su nombre y todo lo que respira. Aleluya. Así sí, le damos con todo. Aleluya. La porción que esta noche, amados hermanos, hemos abordado nos habla acerca del trabajo de los instrumentos que Dios levanta para llevar a cabo una obra. Todos sabemos, amados hermanos, de que Dios siempre ha levantado hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo. Siempre Dios ha levantado instrumentos con el propósito de darle el equilibrio a la sociedad. Desde antiguos tiempos nos hemos dado cuenta a través de la Biblia, hermanos, que cuando el Señor levantó caudillos, cuando el Señor levantó hombres, hermanos, que hicieran su trabajo como jueces, lo hizo porque Israel, lo hizo porque su pueblo necesitaba ser orientado, su pueblo necesitaba, hermanos, entrar en la cordura de la que Dios desea que su pueblo esté. Cuando vemos, amados hermanos, en la Biblia hombres tan relevantes que hicieron milagros, hombres que Dios usó a través de la profecía, y que todo ello, lo que hablaron, Dios lo respaldó, Dios lo cumplió. Hermanos, nos da un impacto, porque no podemos pasar por alto, amado hermano, de que también en estos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres para hacer su obra. Hoy en día Dios sigue llenando instrumentos con su Espíritu Santo, sigue levantando hombres y mujeres que estén dispuestos para venir a la batalla de Dios, para anunciar al Cristo de la gloria, para anunciarle al hombre pecador que es necesario que se arrepienta y que venga a la cruz del Calvario, reconociendo a aquel que se entregó todo y dio su amor ahí en la cruz del Calvario por nosotros. Qué lindo es, hermanos, encontrarse con un pueblo
pueblo de Dios esta noche, que viene con el propósito de alabarle, de adorarle, y con el propósito de decirle: Señor, hoy voy a ir porque quiero que tú me hables, hoy voy a ir porque quiero que tú me llenes, hoy voy a ir porque tú me vas a capacitar y tú harás de mí, Señor, lo que siempre he deseado ser, aquello que un día prometiste que haría. Hoy, Señor, te digo, vengo en ser, Padre precioso, de que usted llene mi vida, me transforme, me use, Señor, para la gloria de su nombre. Sí, amén. Cuando nos damos cuenta de un profeta del calibre de Elías, vemos a un hombre, hermanos, que no se puede quizás en algunos aspectos comparar con otros profetas que Dios usó. Usted conoce la historia de Elías, un hombre que vio milagros de Dios, un hombre, hermanos, que desde un principio, cuando allá por el capítulo 13 habla que aparece ese hombre, dice que el Señor, hermanos, le había preparado, hermanos, un privilegio tan grande, y era venir a hablar en el nombre de Dios. Eso es lo que se llama profetizar, venir a hablar en el nombre de Dios. Aquel hombre surgió, y dice la palabra que esos días escaseaba el alimento. En esos días, hermanos, hubo un periodo en el cual también, hermanos, no llovía, y empezó, hermanos, por toda la tierra a haber hambre, empezó a haber necesidad, empezó, hermanos, a la gente a preocuparse, porque llegaban, hermanos, a una situación de límite, a un estado en el cual solamente Dios podía hacer algo por aquellas personas. Sí, amén. Cuando sucedió eso, Dios, como siempre, tiene el control de sus hijos, de sus profetas, de sus instrumentos. Usted sabe que dice la palabra que el Señor le habló a Elías y le dijo: vete y te refugias allá junto al arroyo, y allí tú estarás hasta que yo te dé la orden que salga. Así sucedió. El profeta Elías llegó, hermanos, a saciar su sed junto al arroyo de Querit, y estuvo ahí, hermanos, el tiempo que Dios le había señalado. Pero llegó el momento en que aquel hombre tenía que salir, hermano, a la batalla. Llegó el momento en que aquel hombre tenía que salir a hacer manifiesto el propósito por el cual Dios lo estaba, hermano, guardando y lo estaba levantando. Dice la palabra que salió Elías con hambre y llega donde una viuda, donde una mujer que apenas tenía una vasija con aceite, tenía una vasija, hermanos, que tenía harina, y ella estaba esperanzada a saciarse, hermanos, de ese sustento. Y después, dice la palabra, ella ya estaba, hermanos, decidida, estaba resignada a que hasta ahí iba a llegar. Pero fue ahí cuando Dios, hermanos, empieza a hacer lo extraordinario con aquella mujer, con aquel hombre, y empieza a mostrar su gloria. Sí, La palabra del amén. Señor dice que llega Elías donde ella y le dice: mujer, dame de comer. Aquella mujer, muy decepcionada, le dice: ay, le dice, tú vienes a esta casa y estamos escaseando, estamos ya al borde de quedarnos sin nada. Pero como Dios todo lo tiene, hermanos, ya en su agenda preparado para glorificarse. Pero como Dios es un Dios, hermanos, maravilloso, un Dios, hermanos, de milagros, dice que el profeta habló en el nombre del Señor y le dijo: dame de comer, y el sustento no hará falta en tu mesa, siempre vas a tener con qué comer. Y en efecto, así sucedió. Usted conoce la historia. Dice la palabra que cuando aquella mujer se fue a la cocina y empezó a preparar la torta, la harina no escaseaba, sino que siempre brotaba. Es decir, la provisión de Dios se estaba, hermanos, manifestando. Igual el aceite, dice que no bajaba. Agarraba el aceite, hermanos, para quizás preparar la masa, pero aquel aceite no cesaba. Aquel aceite, lejos de bajar, dice la palabra de Dios, que aumentaba y no escaseaba. Es que esa es la provisión de Dios, es que esa es la misericordia de Dios, es que esa es la unción de Dios. Cuando hay un alma dispuesta, cuando hay un hombre, una mujer que le crea a Él, Dios no va, hermanos, a dejar por de lado la necesidad de cada uno. Sí, amén.
Y así fue como pasó aquel episodio. Pero más adelante, hermanos, nos damos cuenta de lo sorprendente, hermanos, de que este hombre tuvo el valor, tuvo, hermanos, el carácter de pararse frente a un rey llamado Acab. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría. Habían abandonado, hermanos, el camino del Señor. Todos estaban en pos de aquellos ídolos llamados Baales. Todos, hermanos, estaban caminando en pos de aquellos falsos profetas. Y fue ahí cuando Dios le pone a Elías, hermanos, el desafío que nosotros conocemos, aquel reto, cuando Dios le dice a Elías: ve y preséntate acá y dile que le haré una demostración de que quién verdaderamente es Dios. Y fue en obediencia a donde el rey Acab se presenta y le dice a Acab: Elías, mañana te propongo que para mañana tú prepares a tus 450 profetas y nos reunamos y hagamos que descienda fuego del cielo. Y vamos a ver que cuando descienda cielo del fuego, se muestre el Dios que verdaderamente es Dios. Y aquel profeta sabía que tenía multitud de profetas, aquel rey sabía que tenía muchos profetas que le acompañaban, que le servían, que le hablaban mentiras, porque usted sabe que eran profetas del diablo. Pero aquellos profetas, hermanos, el día y la hora señalado, se presentaron al lugar. Y dice la palabra del Señor que empezaron a preparar aquel altar, empezaron a preparar aquel lugar donde Dios había de manifestar su gloria. Y dice la palabra que trajeron, hermanos, todo lo que iban a poner, la leña, trajeron los holocaustos, hicieron un surco alrededor de ese altar. Y dice que Elías dijo: traigan los cántaros de agua y llenen ese surco. Y así fue. Todos lo hicieron conforme a lo que Elías les había recomendado que lo hicieran. Y dice la palabra que llegó el momento en que aquel altar estaba preparado. Llegó la hora en que tenía que verse en realidad quién era Dios. Y empezaron aquellos 450 hombres, profetas de Baal, a gritar, a invocar a Baal. Y gritaban, hermanos, y Baal no escuchaba. Y gritaban y pasaba el tiempo y aquellos hombres decían: Baal, respóndenos. Y dice la palabra que cuando iba avanzando el tiempo, aquellos hombres en ofrenda a Baal se sajaban, se herían y brotaba sangre como una manera de ofrendarle a él, de darle una adoración, no a él sino a Baal, con el propósito que Baal les respondiera. Pero no pasó nada. No pasaba nada. Y Elías se burlaba de aquellos profetas y le decía: ¿dónde está tu Dios? A lo mejor Baal ya se durmió. A lo mejor anoche fue a la vigilia y amaneció con sueño. A lo mejor Baal anda de parranda. A lo mejor. Y empezó Elías a burlarse de aquellos profetas, porque sabía, estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque sabía que el Dios que lo había llamado, que el Dios que le había dicho: ve y preséntate y haz el desafío, lo iba a respaldar. Sí, entonces llegó el momento en que no hubo ninguna respuesta, pero pasó Elías y dijo: Señor Dios, Jehová de los ejércitos, tú me has dicho que venga este día a este lugar. Y empezó, dice la palabra, a orar al Señor. Empezó a invocar el nombre de Jehová. Y Dios no se tardó. Dios respondió. Dice que Dios, hermanos, se manifestó con fuego y consumió todo aquel holocausto. Dios, hermano, es glorioso. La presencia de Dios, hermanos, es lo que se manifiesta cuando nosotros vamos a hablar en el nombre del Señor. Y por eso es que suceden cosas maravillosas. Por eso es que nosotros vemos cosas que a veces no comprendemos, pero que es Dios obrando a través de nosotros. Y fue, y dice la palabra de Dios, que cuando aquellos profetas vieron que descendió fuego, se acobardaron. Y como el trato era que si Dios no les respondía a ellos, su Dios no les respondía a ellos tenían que morir. Y Elías no tardó, agarró la espada y se fue
al arroyo de Sison y empezó a matar a aquellos falsos profetas y los empezó a degollar, hermano. Mató ese día más de 800. Porque la palabra dice que son 450 profetas de Baal, pero habían otros 400 de Acera. Entonces, hermano, ese día hubo una mortandad porque la gloria de Dios se manifestó a través de un hombre que tenía el respaldo del Señor, a través de un hombre que había venido con un propósito a Israel. Y ese es nuestro Dios. Y ese, hermanos, es el Dios que alabamos esta noche. Ese es el Dios que hemos venido a adorar a este lugar. Ese es el Dios que nosotros hemos venido a buscar, porque sabemos que es un Dios que responde, porque sabemos que es un Dios que no duerme. Sabemos que Él está 24 horas pendiente de nosotros. Él está con sus ojos puestos en nosotros. Por donde quiera que vayamos, Él ahí va. Por donde quiera que nosotros transitemos. Es más, dice que ángeles acampan alrededor nuestro. Sí, amén. Y así usted, me imagino que como lee Biblia, conoce de todo aquello que Elías hizo. ¿Se recuerda que hizo llover? Agua. Fuego. Sí. Fuego. Fuego del cielo. Sí. Hizo llover agua también, es que no llovía. Hizo llover agua, hermano. Él oró para que lloviera y empezó la tierra a germinar y empezó, hermano, a crecer aquellas plantas, hermano, para poder tener el cultivo listo y poder tener el alimento. Pero todo esto, hermanos, es un ejemplo de cómo Dios respaldó la vida de Elías, de cómo Dios, hermanos, tuvo el propósito de levantar ese hombre para llegar a hacer cosas maravillosas a un pueblo que se había desviado, a un pueblo que necesitaba regresar a los caminos del Señor, a un pueblo, hermano, que estaba siguiendo en pos de dioses que no eran dioses. Y ese es el propósito cuando Dios lo escogió a usted. Ese es el propósito cuando Dios lo llamó a usted. Ese es el propósito cuando el Señor puso su mirada en su vida para que usted sea un instrumento, para que usted sea verdaderamente un testigo de Dios, para que usted sea, hermano, ese instrumento que Dios va a llevar y le va a hablar a las almas necesitadas. Usted va a ser la boca que va a ir a hablarle a aquel hermano que se ha apartado del camino del Señor. Y así Dios respaldó la vida de Elías. Así Dios vino, hermano, mostrando que Elías era el escogido del Señor para esa época. Sí, amén. Ahora, cuando hemos leído esta porción, vemos algo espectacular también, porque dice la palabra del Señor que la esposa de aquel rey, al ver todo este acontecimiento, de que le habían matado a sus sirvientes, que le habían matado a sus profetas, dice la palabra que esta mujer se enfureció. Esta mujer no estuvo tranquila, porque el diablo, cuando nosotros le trabajamos al Señor, Él no va a estar tranquilo. Él va a hacer lo que sea por desanimarlo. Él va a hacer lo que sea porque usted se duerma en la vigilia. Él va a hacer lo que sea porque usted no vaya al culto. Él va a hacer lo que sea por meterle zancadilla y que usted ya no siga alabando y adorando al Rey de la Gloria. Cierto. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, que estaba tranquilo después de todo lo que había acontecido. Pero que aquella mujer, en su enojo, le habló a dos de sus siervos, lo llamó y le dijo: vayan donde Elías y díganle estas palabras: mañana a estas horas eres hombre, díganlo conmigo, muerto. Mañana a esta hora eres hombre muerto. Hermanos, Elías había visto la gloria de Dios. Elías había, hermano, hecho milagros. Elías había visto cómo Dios, hermano, lo había respaldado. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres llegaron donde estaba Elías y le dijeron: así dice mi reina, así dice mi